Buenas noches y feliz sábado a aquellos que nos están viendo en vivo. Agradecemos, como siempre, que se conecten con nosotros y, ¿verdad? Primeramente queremos saludarlos desde donde estamos. Yo siempre digo que estoy desde Puerto Rico, la isla del encanto. Hay quienes difieren de eso, pero por lo menos es nuestro lema, ¿verdad? Así que los saludos desde Puerto Rico y nada, Leandro, te doy ahí la oportunidad que puedas saludar a los hermanos. Me sumo desde Mar del Plata, desde La Feliz. Así seguimos. Entre la Isla del Encanto y La Feliz siempre hay alegría, hay buenos momentos. Feliz sábado para vos también, Jonathan. Gracias por la bienvenida y alegre de poder compartir una vez más. Creo que es la tercera semana consecutiva que estoy ahí. Es como que sí, estuve con la lección, sí, ya sé, me gusta Apocalipsis, así que aquellos que están interesados en conocer más acerca de lo que Dios dice en este libro, bienvenidos, súmense con su Biblia, algún anotador, si tiene la escuela sabática, tráiganlo porque vamos a estar pasando buenos momentos y bueno, ahí saludando a todos los que se van conectando. Súper. Y nada, como bien mencionó Leandro, y muchos de ustedes saben, excepto se hayan conectado hoy por primera vez, estamos justo en el estudio del libro de Apocalipsis y hoy comenzamos, después de haber estudiado esos mensajes a la iglesia, a las 7 Están iglesias, buenísimos. que estuvieron muy buenos. Hoy comenzamos con Apocalipsis capítulo 4 y la lección titulada Una puerta abierta en el cielo. Ya en nuestra lección número 10 ya no nos quedan muchas, pero para fines de aquellos que digan, no creo que les dé tiempo en un par de lecciones más culminar el estudio de Apocalipsis, está en la parte 1 de la revelación de Jesucristo. Así que próximamente Capaz podemos sean llevar la tres. parte 2 para seguir estudiando el resto de los temas. Entiendo que esta lección abarca hasta el capítulo 7. Así que, Inclusive. así que los que quieran, ¿verdad?, seguir aprendiendo de esto, pues sepan que vamos a tener una lección para culminar el libro del Apocalipsis o varias lecciones para culminar el libro del Apocalipsis. Pero por lo pronto, hoy nos corresponde una puerta abierta en el cielo, inspirada o basada en Apocalipsis capítulo 4, siendo nuestra lección número 10. Así que, nada, para comenzar, voy a pedirte, Leandro, de ser posible, Dale. que puedas orar y comenzamos con nuestro repaso. Bueno, los invito a todos a ponernos reverentes delante de nuestro Padre. Querido y amoroso Dios, Padre de amor, te damos las gracias por este sábado, te damos las gracias por este descanso, por tu Hijo, Señor, que nos trae esta bendición en esta hora, nos trae por medio de Él el reposo a nuestras vidas. Gracias, Padre, también por la semana que pasamos, porque a pesar de las dificultades y demás, sabemos que nos estás conduciendo, nos estás acompañando y vemos tu mano amorosa al finalizar la semana, considerando para atrás que nos has ayudado, Señor. Gracias, gracias, Padre. Rogamos ahora que nos conduzcas como a Juan hasta el mismo lugar, en el Espíritu, hasta el lugar más santo, hasta tu santuario, para poder entender, Señor, tu camino, poder entender ese camino de salvación y podamos sacarle provecho a este estudio, a esta lectura que vamos a tener de Apocalipsis capítulo 4. Envía a tu Hijo en esta hora, que sea nuestro Maestro, que nos ayude en las reflexiones que tengamos, que sean tus palabras y no las nuestras. Eh, Pon tu mano sobre los equipos, sobre la transmisión, para que todo salga bien y podamos disfrutar de este sábado. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Bueno, pues Leandro, ya que estás ahí, vamos a aprovecharte para comenzar el repaso de nuestra lección. Así Vamos, que adelante con la presentación y con la pregunta número 1. vamos. Pregunta número 1 de esta lección, una puerta abierta en el cielo, ahí como ya nos había adelantado Jonathan, dice la pregunta 1, ¿qué es lo que ve Juan en el cielo? ¿Cuándo lo ve? ¿Qué tenía antes de esto? Y la lectura era de Apocalipsis capítulo 4, verso 1, la primera parte, ¿sí? Así que voy a leer la primera parte. Dice, después de estas cosas miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, ¿sí? ¿Qué es lo que ve Juan? Ve una puerta abierta en el cielo. ¿Cuándo la ve? Después de estas cosas. Y claro, si arrancaste hoy la lección, se te va a hacer un poco complicado entender de qué cosas vienen después de estas. Pero incluso para muchos de los que venimos leyendo Apocalipsis hace mucho tiempo, nos seguimos preguntando, ¿después de qué? Porque da la impresión de que
arranca un proceso, termina otro, arranca otro proceso, y Juan está viendo una cosa y después de esta está viendo otra cosa, ¿sí? Pero que viene después de esa. ¿Y qué era lo último que vimos? Recordarán la semana pasada, estudiamos el mensaje a la iglesia de la Odisea, o en términos generales, el mensaje a las iglesias, ¿sí? Viéndolo como experiencias de la iglesia de Dios en el tiempo del fin. Entonces, después del mensaje a las iglesias, después de estas cosas que venía hablando, mira, ¿sí? Y ve una puerta abierta en el cielo. ¿Qué venía antes de esto? Bueno, ahí ya lo hablamos. Y la pregunta es, bueno, ¿cuándo fue abierto lo que vio? ¿Cuándo fue abierta esta puerta? En Apocalipsis capítulo 3, en el verso 8, encontramos la respuesta, que dice: yo conozco tus obras, he aquí, he dado una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar, ¿sí? Y si recordamos, este mensaje está enmarcado en el mensaje a la iglesia de Filadelfia, que sí, son experiencias de la iglesia en el tiempo del fin, pero proféticamente estamos hablando o históricamente estamos hablando de aquella iglesia que entre 1833 o 1798, como ustedes quieran verlo, desde el momento donde comienza el tiempo del fin hasta 1844, y podemos decir y un poquito más también, ¿sí? O sea, esto ya lo estuvimos charlando con Jonathan, creo que la última vez que nos vimos. Ujú. eh, em, Estamos hablando del momento donde comienza el juicio investigador, ¿sí? O sea, lo resumo porque es el repaso a la lección 8, las preguntas 4 a la 8, es el momento donde Cristo pasa del lugar santo al santísimo y comienza la purificación del santuario, como dice Daniel 8:14, ¿sí? Ya vamos a meternos más en la siguiente pregunta sobre este tema, pero eh, hay que considerar que a partir del capítulo 4, versículo 1, estamos viendo eventos post la apertura de esta puerta. O sea, de 1844 en adelante, por lo que está marcando el texto, ¿sí? Eso no quita que podamos verlo también, ¿sí? En el momento donde Cristo, como dice Hebreos capítulo 10, verso 19, Cristo eh, pasó al santuario o pasó ese velo, ¿sí? Y podamos verlo también como la entrada al lugar santo, ¿sí? Podríamos verlo también de esa manera y considerar lo que sigue después como la historia desde el cristianismo, desde el siglo I hasta el día de hoy. Sí, eso también está. Pero viéndolo a la luz de Apocalipsis, la puerta abierta, por lo menos lo que encontré yo, Jonathan, la puerta abierta de Apocalipsis 3:8 es la única que nos puede referenciar históricamente a Apocalipsis 4:1. Buenísimo. Y creo que la pregunta 2 sigue ampliando sobre este mismo texto, sobre el Totalmente. texto 1, y es la pregunta, ¿a qué sonido se asemejaba lo que escuchó, verdad? ¿Y a qué nos referimos? Pues si leemos el texto 1, después de decir, después de estas cosas, mire, y aquí una puerta abierta en el cielo, dice, y la primera voz que oí era como una trompeta que hablaba conmigo. Así que Juan, dentro de esta experiencia, no solamente ve una puerta abierta, sino que escucha una voz. Y se refiere a la primera voz, ¿no? ¿Y a qué sonido se asemejaba lo que escuchó? Dice que era como una trompeta que hablaba con él. Y la pregunta que nos sigue haciendo la pregunta, valga la redundancia, es ¿a quién pertenece esta voz? ¿Y qué le dijo esta voz? Y cuando nosotros leemos el versículo 10 de Apocalipsis capítulo 1, nos daremos cuenta que dice, y yo fui en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Y me volví, versículo 12, para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto, vi 7 candeleros de oro y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Y ya nosotros hayamos identificado a este Hijo del Hombre como Cristo. Así que esta persona que estaba hablando con Juan era Cristo mismo, que incluso le dijo, la pregunta es qué le dijo, y aquí lo vemos, le dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas. Así que lo que estamos viendo es que el mismo Cristo es quien está hablando con Juan dentro de esta experiencia, que su voz es comparada como una voz de trompeta y le dice, ven, sube acá, sube, o sea, sube y te voy a mostrar las cosas que han de ser después de esta. No sé si ve algo más, ¿verdad? Pero por lo menos eso es Sí, lo que veo. me llama la atención que abre la puerta y la puerta es para subir. Ujú, Eh, interesante. es interesante porque uno está considerando el santuario en la horizontalidad de lo que vio en la tierra, pero en el cielo las cosas son
diferentes y nos lleva siempre a subir, ¿sí? A ir más alto. Y esto también nos habla de que cuando sube, él conoce las cosas que han de ser después de esta. Es decir, ir más alto o subir hasta el santuario celestial nos abre las puertas a la comprensión de Apocalipsis. Y esto, por favor, no lo tomen a mal, ¿sí? Apocalipsis capítulo 1, verso 1 dice que es para los siervos, ¿sí? El libro de Apocalipsis es para los siervos. Toda la Biblia es para todos, es para que todos la entiendan y la comprendan, pero es un mensaje, una información para siervos. Y déjenme decirle que sin información de la lectura del santuario, sin información de Daniel 7 y 8, se hace complejo. Y eso que es Apocalipsis, y eso que es la revelación. O sea, que acá no hay cosas que están ocultas, son cosas reveladas. Y sin embargo, sin la lectura de Daniel, se hace complejo esto, ¿sí? O sea, ¿qué es el santuario? ¿Hay un santuario real? Sí, existe, está en el cielo. ¿Cómo es ese santuario? Bueno, para ir hasta Dios o ir al lugar santísimo, se asciende, se Mm, sube. Y ahí buenísimo. nos marca, ¿no? Que Cristo estaban con los candeleros. Los candeleros en el santuario están en el lugar santo. Es decir, Ujú. es como que te va llevando Cristo. Por eso el camino de Dios está en el santuario. Caminando con Cristo, vamos llegando más alto y vamos llegando a una comprensión mejor de lo que Él es, ¿no? Porque de eso va. Buenísimo. Avanzo con la 3. Habían unos. No, Ah, está creo bien. que hay una 2 No, adicional, ¿verdad? O- sí, había un versículo más que es el de Mateo 24:31 y que habla de que Cristo iba a venir con voz de trompeta. Sí, un poco para repetir este concepto de lo que veníamos leyendo. buenísimo. Pregunta 3. ¿A dónde fue llevado Juan? ¿Cuándo fue llevado? Y el versículo es Apocalipsis 4, verso 2. Dice, y al instante estaba yo en el Espíritu, y aquí un trono que estaba puesto en el cielo y uno sentado sobre el trono. ¿A dónde fue llevado Juan? Fue llevado al cielo, porque nos dice que él, he aquí, cuando llega, hay un trono, ¿sí? Así que fue llevado al cielo. ¿Y cómo fue llevado? Dice, estaba yo en el Espíritu. Recordamos que Apocalipsis capítulo 1, verso 9, nos dice el verso 10, que él estaba en el Espíritu, estaba en Patmos, pero estaba en el Espíritu en el día del Señor, ¿sí? Es decir, físicamente, corporalmente, estaba en un lugar, pero en el Espíritu fue llevado a otro. ¿Quién nos da una experiencia similar? El apóstol Pablo, que dice en 2 Corintios 12, 1 al 4, ciertamente no me conviene gloriarme, mas vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera el cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco el tal hombre, si en el cuerpo fuera el cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que al hombre no le es lícito expresar. Dos comentarios acá. Uno que tiene que ver con la experiencia que fuera del cuerpo, ¿sí? O sea, hoy eh, estamos más que acostumbrados a todo lo que es la realidad virtual, a colocarnos gafas, aparatos y a poder estar en lugares que en el cuerpo no estamos, pero tal vez en la mente, en esa visión podemos estar, ¿sí? Entonces, Ujú. están comentando un poco eso, ¿sí? Y que son cosas que yo digo realidad virtual, pero dice acá que Dios lo sabe. Así que Ujú. ni siquiera me imagino que lo que yo estoy diciendo es la respuesta. Eh, y que de esa manera llegó hasta un punto, sí que es ese tercer cielo, fue arrebatado hasta un lugar y nos plantea también de que hay distintos lugares en el cielo, como también Juan lo plantea, ¿no? O sea, fue llevado hasta un punto donde ya se encontraba viendo a Cristo en el cielo, fue llevado un poco más arriba. Y lo otro que quería mencionar de Pablo, de su experiencia, es la manera que se expresa, me voy un poco del tema, pero habla de otro hombre, sí, habla de otro, y es la manera que Cristo les enseñó a hablar de sí mismo, ¿sí? O sea, no Ujú. hablaban de sí, sino de conozco a otro, ¿sí? Juan también habla de sí mismo, dice, fuimos corriendo a la tumba, o sea, fueron corriendo a la tumba, Pedro y otro discípulo, el que más amaba a Jesús. Entonces, hay una forma de expresarse de Jesús que sus discípulos copiamos y que tiene que ver con no arrogarnos las cosas. Sin embargo, yo sé que ahí Juan está diciendo, yo estaba en el Espíritu y aquí, sí, está hablando de sí mismo, pues es la experiencia que le está contando, pero bueno, no quería dejar pasar ese puntito. Así es.
Bueno, si avanzamos a la pregunta número 4, aquí preguntamos qué fue lo que vio Juan establecido y dónde lo vio. Cuando leemos Apocalipsis capítulo 4, versículo 2, dice, y al instante estaba yo en el Espíritu, y he aquí un trono que estaba puesto en el cielo, y uno sentado sobre el trono. Así que lo que está diciendo es que lo que estaba puesto era un trono, ¿y dónde? Pues en el cielo. Son las preguntas. Hay unas definiciones, entiendo, de la palabra establecido o puesto, que es la palabra 2749 en la concordancia de Strong, y vemos ahí un poco la definición, ¿no? Vos media de un verbo primario, ya ser estirado literalmente o figurativamente, hallar, establecer, guardar, acostar, asentar, bajo, dar, poner. Leandro, no sé si me puede ayudar ahí un poquito con la Sí, ahí fíjate que en la Reina Valera Gómez lo traduce como puesto. Y está buena la conexión, ¿sí? El de establecer o puesto, que es la última acepción que da la lista azul, el de poner o algo puesto o algo asentado, con lo que aparece en Daniel capítulo 7, verso 9. Ahí te dice la conexión, porque Gracias. o sea, constantemente nos está llevando ese momento. O sea, si la parte de Filadelfia no nos cerró, esto está como agarrado de los pelos de Filadelfia, la puerta abierta, mira, bueno, Daniel 7:9 vuelve a traernos el mismo momento, ¿sí? O en ese contexto, mejor dicho, del día de expiación de 1844. Así es, y vemos el texto 9 que dice, estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos, y el anciano de días se sentó, cuya vestidura era blanca como la nieve, y el cabello de su cabeza como lana pura, su trono era como llama de fuego, y sus ruedas como fuego ardiente, ¿no? Y estamos viendo al anciano de días, que quizá para muchos ya un símbolo reconocido, evidentemente se refiere al Padre, ¿no? Sentado sobre el trono que había sido puesto. Porque después está el Eh, Hijo del Hombre. Digo, después va el Hijo del Hombre hasta el Padre. Así es, así es. Los versículos La avenida, siguientes. ¿verdad? La avenida del Hijo del Hombre hacia el anciano de días. La Totalmente. Es avenida lo que de... está relatando este versículo. Digo, Así el es, capítulo 4 está hablando de eso. así es, ¿no? Y yo creo que esta es la visión de santuario, ¿no? Que fue la avenida que habían confundido los primeros, ¿verdad? Nuestros primeros padres en 1844, ¿verdad? Esa avenida que ellos entendían que era Cristo viniendo a la tierra, pero era la avenida del Hijo del Hombre hacia el anciano de días que estaba sentado en el trono. ¿Y qué se dice acerca del trono, no? Nos llama la atención el Salmo 89:14, que dice, justicia y juicio son el fundamento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro. ¿Verdad? Interesante este elemento del trono asociado a la justicia y a la misericordia, que son, podríamos decir en este contexto, sinónimos, y el juicio y la verdad, que en este caso también se convierten en sinónimos. Isaías capítulo 16, versículo 5, donde dice que, y en misericordia será establecido el trono, y sobre él se sentará firmemente en el tabernáculo de David, quien juzgue y busque el juicio y apresure la justicia. Así que, ¿en qué va a ser establecido el trono? En misericordia. Es el carácter de Dios, es la misericordia de Dios, es la bondad de Dios, su trono, o el fundamento de su trono, ¿no? El fundamento de su trono. Las notas eran largas. Si te parece, leemos la nota 2. Sí, adelante. Dice, vi al Padre levantarse del trono y en un carro de llamas entró en el lugar santísimo, al interior del velo y se sentó. Y esto está en contexto el capítulo es el fin de las 2300 tardes y mañanas. Entonces Jesús se levantó del trono y la mayoría de los que estaban prosternados, perdón, se levantó con él. No vi un solo rayo de luz pasar de Jesús a la multitud indiferente después de que él se levantó, y esa multitud fue dejada en perfectas tinieblas. Los que se levantaron cuando Jesús se levantó tenían los ojos fijos en él mientras se alejaba del trono y los conducía a un trecho. Los iba guiando. Alzó entonces su brazo derecho y oímos su hermosa voz decir, aguardad aquí, voy a mi Padre para recibir el reino, mantened vuestras vestiduras inmaculadas y dentro de poco volveré a las bodas y os recibiré a mí mismo. Es como que a ellos le dicen no, pero a Juan le dice sube acá. ¿Sí? Hay alguno que es un espectador de esto. Después de eso, un carro de nubes cuyas ruedas era como llama de fuego, llegó rodeado de ángeles a donde estaba Jesús. Él entró en el carro y fue llevado, no es que subió, fue llevado al lugar santísimo donde el Padre estaba sentado. Esto es, por favor,
contemplen las imágenes porque lo vamos a volver a repetir, esto de que hay ángeles que están a su alrededor, de que Él es llevado hasta el lugar, ¿sí? Allí contemplé a Jesús, el gran sumo sacerdote de pie delante del Padre, en la orla de sus vestiduras había una campana y una granada, luego otra campana y otra granada, los que se levantaron con Jesús elevaban su fe hacia Él en el lugar santísimo y rogaban, Padre mío, danos tu espíritu. Entonces Jesús soplaba sobre ellos el Espíritu Santo. En ese aliento había luz, poder y mucho amor, gozo y paz. Otro concepto que está al final, que lo hemos visto miles de veces para otro tema, pero el tema de que Jesús sopla. Y el soplo es un aliento, ¿sí? Una respiración, una voz suave, ¿sí? Que después vamos a ver que se la ve de otra manera, pero podemos ver acá cómo empezamos a conectar varias escenas de Apocalipsis 4. Rápido quiero mencionar algo sobre esa cita, Leandro. Yo sé Perdón, que un poco saliéndome de tema, pero no puedo perder la oportunidad. dale. Esa cita luego, ¿verdad? Avanza y dice que cuando se mueve Cristo hacia el lugar santísimo, ¿no? Satanás se queda en el lugar El y hay, santo. y hay- y hay personas que no se movieron hacia esa nueva experiencia o hacia esa próxima etapa. Y Satanás entonces sopla también sobre ellos su espíritu. Y en este espíritu había mucha luz, en este espíritu había poder, especialmente había mucho poder. Pero ¿qué carecía? Carecía de amor, que es el fundamento del trono. Carecía de gozo, ¿no? Este fundamento del trono carecía aquellos que no pasaron a la experiencia del lugar santísimo. Bueno, solo quería, ¿sabes? Está buenísima esa aclaración, que nos conecta nuevamente con lo que compartiste del trono. Así Está es. buenísimo. Bueno, pregunta número 5. Un segundito, no sé si. Ahí Ahí. está. Ahí está. Pregunta número 5. ¿Cómo era el aspecto del que estaba sentado en el trono? Apocalipsis 4:3. Y dice: Y el que estaba sentado era al parecer semejante al jaspe y a la piedra de sardonia, o a la cornalina, dice la versión 60, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Era la primera parte. Bueno, leí la segunda también. Ya lo vamos a ver en la otra. ¿Cómo era el aspecto del que estaba sentado en el trono? Era semejante al jaspe, una piedra, y a la sardonia, que es otro mineral, sí, es otra roca, un aspecto más rojizo, otra más de aspecto transparente con diferentes colores, que es el jaspe, que en el hebreo también se lo traduce como pulir, y ya nos va hablando, o sea, cuando empecé a unir el tema del jaspe con lo del pulir o la limpieza, la purificación, o sea, de vuelta, concepto de día de expiación, y la pregunta, en su momento sugerí que comparáramos con la apariencia de Cristo. Los pasajes no están allí, les recomendamos leerlos, pero vamos a encontrar que en Cristo es todo fuego, refulgente, ¿sí? Ujú. Pero hay un aspecto que se destaca allí y que era algo que hace un ratito hablando con Jonathan me hacía recordar, que el tema del bronce, ¿sí? En Ezequiel capítulo 1, verso 27 nos habla de que de la cintura para arriba es bronce. Y el bronce tiene una particularidad, no sé, Jonathan, si querés comentarlo. Sí, no, el bronce bruñido, ¿verdad? Como menciona Apocalipsis capítulo 1, refleja también, Refleja. sirve o como un tipo de espejo, revela o refleja, me llama la atención, yo sé que no estamos estudiando el tema de la elección, pero recuerdo el tema de de Gloria en Gloria, ¿no? Que se estudia aquí en este canal de Carlos, el tema de Cristo como el velo, ¿no? Que de alguna manera, a pesar de que el hombre no quería ver o no podía ver la gloria de Dios directamente, ¿verdad? Por eso se presenta este velo. Cristo era el velo, ¿no? Cristo de alguna manera revelaba la gloria de Dios a ellos, aunque de manera de velo. Y Cristo también se hace referencia, por lo menos en Apocalipsis, acerca de los pies, habla del bronce bruñido, pero el bronce también revela o refleja, en este caso, y obviamente, pues, ¿qué refleja Cristo? Pues la gloria de Dios, aunque, como estamos viendo, evidentemente hay una diferencia, una distinción clara entre el aspecto del padre y el hijo, ¿no? En este caso, con una diferencia. Fuente Eh, canal. así es, así es. Uno está emitiendo la luz, uno es la piedra, uno es la sardonia, y por el otro lado es el resplandor de. Y hay algo muy interesante en Apocalipsis 21, 10 y 11. No me voy a meter con los fundamentos del trono porque también está en la ciudad, en la Nueva Jerusalén, está el jaspe, que es el primero, y está la sardonia, que es el sexto.
No sé qué explicación pueda tener eso. Me salió en la cabeza rápido 1 más 6 es 7, pero no sé si tenga algo que ver. En Apocalipsis 21, 10 al 11 dice que me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, ¿cierto? Después del milenio. Y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y dice que su fulgor era semejante al de la piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Entonces nos habla de que el jaspe es el fulgor, es la revelación de esa gloria de Dios, es tener esa gloria. Entonces está el jaspe como la apariencia o lo que se asemeja, el que está sentado en el trono, y Cristo está reflejando esa apariencia, esa gloria, ¿sí? Es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. 6. Bueno, y tenemos ahora qué había alrededor de su trono, especialmente para la última parte de Apocalipsis 4:3 y de qué es una señal. Cuando leemos la última parte específicamente, dice que había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Así que de alguna manera estamos viendo el símbolo del arco iris. Ahora, ¿qué es el arco iris? No podemos olvidar lo que dice Génesis 9, versículo 12, y dice, y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco con vosotros y con todo ser viviente que está con vosotros por perpetuas generaciones. Mi arco pondré en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Así que en primer lugar, estamos viendo que el arco iris es una señal del pacto de Dios entre Dios y la tierra. Y podemos seguir ampliando, ¿no? Sobre en qué consiste este pacto. Eh, ¿De qué lo y, iba a destruir? O sea, y de tenemos, que... sí, y nos daremos cuenta que es un pacto de misericordia, es Ujú. un pacto de misericordia de parte de Dios hacia la raza humana. Este, Ezequiel 1:28 dice, como la apariencia del arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y luego que yo la vi, caí sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Así que volvemos nuevamente, ahora se añade el elemento de la gloria de Jehová. Y no olvidemos lo que decía Éxodo capítulo 33 y 34. Dios le dice a Moisés, muéstrame tu gloria. Y Dios dice, ok, te daré pasar mi bondad, ¿no? La gloria de Dios es su bondad. Así que en este aspecto, siendo el arco iris la, la, la gloria de Jehová, o una representación de Ujú. la apariencia del arco iris, dice, esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. O sea, estamos viendo una semejanza entre el arco iris y la gloria de Jehová, y la gloria de Jehová siendo la bondad. El arco iris es la revelación de la bondad de Dios, o la revelación del pacto de bondad de Dios para con el hombre. No sé si quieras mencionar algo sobre esto. Yo sé que hay unas citas también. Sí, si querés pasamos a la cita, Sí, así, porque va a repetir el mismo concepto. sí, no hay Creo problema. que por ese lado. Si leemos las citas, por ejemplo, tenemos la nota número 3 ¿Lo que puse en dice, pantalla? Ahí está. sí, ahí está, las ruedas estaban dispuestas en forma tan complicada que a primera vista parecía que estaban en desorden, pero se movían en perfecta armonía. Seres celestiales empujaban las ruedas y ellos a su vez eran sostenidos y guiados por la mano que estaba debajo de los querubines. Sobre ellos, en el trono de zafiro, estaba el Eterno y alrededor del trono un arco iris, emblema de la misericordia divina. Así que aquí tenemos, ¿verdad?, la revelación de que este arco iris es el emblema de la misericordia divina. No sé si quieran mencionar algo sobre esta cita. Sí, de otra cosa. Me quedé Adelante. pensando porque dice que sobre ellos, en el trono de zafiro, estaba el Eterno. Y me quedé pensando en algo que vamos a ver después, que tiene que ver con este mar de vidrio, o con esta plataforma, que se lo compara con el trono de zafiro y que es de donde sale, ¿no?, el fundamento de la ley. Dice, y alrededor, porque uno podría considerar ese trono, podría considerar el embaldosado, y sin embargo está rodeado todo por el arco iris, ¿sí? Es decir, si te perdiste de vista de que todo está reflejando el carácter de Dios, el arco iris es la señal de su pacto. Es decir, el pacto tiene que ver con sus mandamientos, con su ley, con su carácter. Eso es lo que Él es.
ese es su pensamiento, que son pensamientos de bien, y así como la circuncisión es una señal de, en este caso, de la justicia de Dios, en este caso también el arco iris es una señal, es un símbolo, algo que nos ayuda a visualizar de forma clara, que hasta el día de hoy es algo maravilloso, que Dios es bondadoso, que ese es su carácter. Así es. Dice la nota número 4, el arcoíris rodea el trono como una seguridad de que Dios es verdadero, que en él no hay mudanza ni sombra de variación. Hemos pecado contra él y somos indignos de su favor. Sin embargo, él mismo ha puesto en nuestros labios la más maravillosa de las súplicas. Por amor de tu nombre, no nos deseches, ni trastornes el trono de tu gloria. Acuérdate, no invalides tu pacto con nosotros. Cuando venimos a él confesando nuestra indignidad y pecado, él se ha comprometido a atender nuestro clamor. El honor de su trono está empeñado en el cumplimiento de la palabra que nos ha dado. Y me encanta el tema de Wow, la consistencia asociada a su gloria o a su bondad, ¿no? Estamos hablando, hey, tranquilo, confía, ¿no? Sobre el trono, ¿no? También tenemos la revelación de Hebreo. Acércate pues confiadamente, o sea, ya que Dios no cambia, ya que Hebreos Él es 4. verdadero, ya que Él no muda, ya que Él no varía, ya que Él es misericordioso, su misericordia es para siempre, acércate confiadamente al trono de la gracia, acércate al trono, hallarás socorro en el momento más oportuno, es la promesa bíblica, ¿no? Así que el arco iris es de alguna manera ¿verdad? Como un símbolo, una señal de que Vengan, vengan, es una vengan. invitación a venir, vengan al trono de la gracia. Aquí hay misericordia. Este es el trono de misericordia. El fundamento de este trono es justicia y juicio o misericordia y verdad, como quieran verlo. O sea, este es el fundamento de este trono. Acércate, ven confiadamente al trono de la gracia. Leandro, no sé si quieres mencionar algo más. No, nada. Vamos a salir por la tangente. Me gustó el concepto que vertiste y creo que va por ahí. Súper. Nota Entonces tenemos, 5. tenemos la 5, el arco iris de la promesa que circuye en el trono de lo alto. Es un testimonio eterno de que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Atestigua al universo que nunca abandonará Dios a su pueblo en la lucha contra el mal. Es una Precioso. garantía para nosotros de que contaremos con fuerza y protección mientras dure el trono. Wow. Y me llama la atención este tema, ¿verdad? Solamente yo sé que se repite bastante lo que ya se vio anteriormente, pero asociado al de tal manera amó Dios al mundo. ¿Acaso Mm. este no fue el sacrificio que demostró que Dios no estaba enemistado con la raza humana? O sea, ¿acaso esto no fue, o sea, después de tanta malinterpretación de Dios, de decir que Él estaba molesto con nosotros o que de alguna manera Él estaba en contra de nosotros y de alguna manera teníamos que sacrificar nosotros algo para que Él apaciguar su ira y que Él entonces nos viera con buenos ojos? Para ese ¿Acaso lado no, iba. ¿Acaso esto no es lo que revela que de tal manera amó él al mundo? O sea, no fue por la propiciación, como dice la historia, no fue por la propiciación que ahora él nos ama, es que porque nos amó, entregó, porque nos amó, dio a su hijo. O sea, nos amó primeramente. Es la demostración de la misericordia divina de parte de Dios. Lo que nos dice, ven cómo estás, no tienes que hacer nada. Yo no sé quién te ha dicho a ti que yo no, que yo soy distinto, que mi misericordia es fluctuante, que un día te amo y un día te odio, que un día te salvo y un día o sea, olvídate quién te ha dicho todo esto. Con esto te demuestro que yo no tengo nada en contra tuya. Al contrario, te amo tanto que a pesar de tus pecados, no obstante tus pecados, tus maldades, etcétera, te amo tanto que doy a mi hijo para que si crees en él, aunque sea en este estado, no te pierdas, sino que tengas vida eterna. Leandro. Y aunque, y aunque, y aunque lo crucifiques, aún eso te perdono. Así es. Aún eso. Me quedé pensando en el arco iris. ¿Desde cuándo está el arco iris en el trono? No sé, voy a especular acá, Wow. calculo que de siempre, ¿no? Pero dice que es un testimonio eterno, ¿no? ¿De qué? De que Dios dio a su hijo. ¿Y desde cuándo lo dio? Bueno, por lo menos tengo el registro de Génesis capítulo 9. O sea, que Él lo coloca para que lo veamos. Es algo que existe, o sea, no inventa cosas nuevas, ¿no? Es algo que existe. Constantemente es un reflejo de lo que Dios quiere desde antes, dice, porque Dios ha dado, ¿sí? Pensaba en eso, desde cuándo este testimonio existe y entender de que
Dios constantemente está dándonos avisos, señales de que no quiere sacrificio nuestro, que Él ya lo hizo, ¿sí? Sí, sí. Y que desea que confesemos nuestro pecado. No, y a pesar de que se ven en 9, ¿verdad? Yo diría que desde que existe el pecado, existe, ya Dios dio a su hijo, ¿no? Totalmente. Es lo que Él es un, o sea, es un reflejo, dice, ¿no? Ujú. Es el reflejo de su carácter. Y hay un momento donde Dios no haya reflejado en su hijo su carácter, o no esté reflejando lo que. Por eso me quedaba pensando, ¿no? Constantemente nos está manifestando eso. Sí. Pregunta 7. ¿Qué hay alrededor del trono? ¿Quiénes estaban sentados? ¿Qué vestimenta llevaban? Apocalipsis 4:4. Dice, y alrededor del trono había 24 sillas, y vi sobre las sillas 24 ancianos sentados, vestidos de ropas blancas, y tenían sobre sus cabezas coronas de oro. Entonces, la pregunta, ¿qué había alrededor del trono? Había 24 sillas, o 24 tronos, ¿sí? ¿Quiénes estaban sentados? Dice que estaban sentados 24 ancianos. ¿Qué vestimenta llevaban? Estaban vestidos de ropas blancas, ¿sí? Y no nos aporta mucho más Apocalipsis 4 acerca de quiénes son estos 24 ancianos, ¿sí? Ya vamos a ver el versículo 5 algo más, pero no nos da muchas pistas, y donde no hay pistas, donde hay silencio, ¿sí? Mejor no meterse en las especulaciones, pero sí vamos a ver de lo que está revelado. Las vestiduras, el estar vestido de ropas blancas significa, como dice Apocalipsis 19:8, dice, y a ella le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es la justicia de los santos, o como dice la versión 60, son las obras justas de los santos, ¿sí? Es decir, están vestidos de la justicia de Dios, están vestidos de su carácter. ¿Qué significa las coronas de oro en su cabeza? Significa que, como vemos también en la iglesia de Esmirna, que ellos si eran fieles hasta la muerte, Dios les iba a dar la corona de la vida. Y como vimos en la iglesia de Filadelfia, que en esta comparación, si uno perdió la vida pero se la dan, otros no van a perder la vida porque van a retener la corona, nadie se las va a tomar, es decir, nunca van a morir, que es el símbolo de la iglesia de los 144.000, iglesia que no ve la muerte. Entonces, viendo un poco esta comparativa, tienen la justicia de Dios, tienen la vida eterna, ¿sí? Y algo más que nos plantea, o sea, que no han pasado, o sea, nuevamente, no han pasado por la experiencia de la muerte, ¿sí? Ellos tienen sus coronas. Y también la pregunta era, ¿qué saben estos ancianos? En Apocalipsis 5:5 dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos, sus 7 sellos. Esto veremos la semana que viene. Hay una escena que continúa a esta de Apocalipsis 4, que es Juan viendo en la mano del que está sentado en el trono un libro sellado con 7 sellos, y él triste porque no se puede abrir. Entonces, este anciano sabe algo, sabe que alguien ha vencido para abrir este libro, ¿sí? Es decir, nos plantea que estos ancianos tienen un conocimiento respecto a la obra salvífica de Cristo, y en la adoración, en Apocalipsis 5, del 8 al 10, lo explican y lo presentan un poco mejor. Dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, teniendo cada uno arpas y tazones de oro llenos de perfumes, que son las oraciones de los santos. Esto va a estar después en el Apocalipsis 8, que lo vamos a ver otro trimestre, pero vamos viendo acá cómo todos esos elementos empiezan a ser acumulados, ¿sí? Las oraciones de los santos, ¿de dónde vienen? Bueno, son los que gimen y claman. Hay algo que en los sellos después lo vamos a ver nuevamente, que están gimiendo y clamando debajo del altar. Hay muchas cosas acá que hay que empezar a recolectarlas para poder entender cómo viene. Y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre de todo linaje y lengua y nación, y nos has hecho para Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Qué nos da esta impresión cuando uno lee este pasaje? Porque termina como definiendo un poco quiénes son, cuando dice que nos has hecho esto, nos has redimido.
termina dando esta impresión y uno podría pensar, bueno, ¿los 4 seres vivientes también fueron redimidos? ¿Los 24 ancianos? Bueno, esa es una manera de interpretarlo, ¿sí? Hay quienes lo ven así y hay quienes lo ven como también se traduce en otras versiones, en Apocalipsis 5:10, donde dice, tú los has constituido. ¿Sí? Ellos cantan de que ha constituido a otros. Tú los has constituido, tú los has redimido en un reino y sacerdotes para Dios y reinarán sobre la tierra. Hablando de otros, ¿sí? Despegándose los 4 seres vivientes y los 24 ancianos de aquellos que fueron salvos, que fueron redimidos. ¿Sí? Eh, lo cierto es que se puede traducir de ambas maneras, por lo menos la palabra, y genera un inconveniente. eh, y no está la pregunta acá para decir, bueno, ¿y quiénes son? ¿Y cómo podemos vincularlo? ¿Cómo podemos armonizar esto? Eh, Podemos reflexionar, ¿sí? 2 Corintios capítulo 6, verso 2, dice que nosotros vamos a juzgar, ¿sí? Se nos va a dar el juicio. Y sabemos que el juicio se nos va a dar en el Apocalipsis 20. Se nos va a dar cuando Cristo venga y estemos en la tierra nueva. Entonces, otro punto también, ¿no? Los discípulos, Cristo les dijo que iban a estar juzgando sobre 12 tronos, a las 12 tribus de Israel. Y acá hay uno de los discípulos, que es Juan, ¿sí? Acá hay uno de los discípulos que está viendo esta revelación. ¿Se está viendo Juan a sí mismo? Y yo no veo toda esta, por lo menos en la Biblia no habla de gente que se ve a sí mismo en un futuro, no están estas experiencias en la escritura, ¿sí? Incluso si uno lee el Espíritu de Profecía, Elena de White cuando va al cielo no se ve a Elena de White, ¿sí? O sea, no hay una cosa de verse a sí misma, por más que este no sea el mejor argumento que estoy dando para responder esta pregunta, lo cierto es que había uno vivo cuando él está viendo esto, ¿sí? Entonces, ¿y quiénes serían los otros 12? Son los otros... Hay un montón de cosas acá que nos cierran y estos versículos nos ayudan a entender de que tal vez está hablando de otros seres, ¿sí? De otras personas, de otros seres que no han caído, que tienen sus coronas y que en el cielo están juzgando, ¿sí? Podemos considerar en Job capítulo 1, perdón que no estoy poniendo los pasajes, pero en Job capítulo 1 hay hijos de Dios que se acercan y que Satanás también se une a esa reunión que se estaba dando en el cielo. Es decir, no hay solo ángeles en el cielo y hay seres que también están allí, como dice Job 38, adorando junto a las estrellas de los cielos, en el momento incluso de la creación de la tierra. Entonces, digo, como para abrir un poco el panorama y plantearnos otras preguntas que esta lección no está, pero tal vez ustedes mañana, y Dios, si así también lo permite, nos permita ver un poquito más acerca de este punto. Pasamos a la otra pregunta, para no seguir acá siguiendo con hipótesis que tal vez no nos van a sumar a nosotros en nuestra experiencia personal. O sea, hoy no me sirve saber si yo soy un 24, soy uno de los 24 o quién es. ¿Sí? Eso no Sí, sirve, sí. pero sí hay otro elemento que, por ejemplo, esta pregunta nos va a ayudar. Sí, y preguntaba qué salían del trono y qué representan, ¿no? Vemos la primera parte de Apocalipsis 4:5 y dice, del trono salían relámpagos y truenos y voces. Así que del trono salen relámpagos, truenos y voces. Y cuando vemos Juan capítulo 12, ¿verdad? Que es parte de lo que es la comparación, versículo 28 al 29, dice que decía, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo que decía, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba presente y había oído decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Y es interesante, ¿no? Como unos decían que era trueno, otros decían que era un ángel. ¿Qué Job, es? exacto. Job 37:5, evidentemente estamos hablando de la voz de Dios, ¿verdad? Pero ¿qué dice Job 37:5? Truena a Dios maravillosamente con su voz. Y yo me tengo que detener. Para mí, o sea, ¿sabe? El trueno es, ¿sabe? La maravilla del trueno, ¿no? No es una maravilla que está asociada a la sutileza ni a lo bueno, ¿no? Es como, uno escucha un trueno, es como que viene ese miedo, ¿no? O ese sentimiento de miedo, De no sé, temor. de Ujú. temor, inmediatamente. Y me gusta, me dice, truena Dios maravillosamente con su, ¿verdad? Parece como si el trueno fuera algo bonito, ¿no? Con su voz. Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Y me llama la atención en este texto de Job 26:14,
y quiero hacer una mención sobre él para que entendamos un poco este principio que se lee en estos 4 textos. Y esto es apenas el borde de sus caminos. ¿Cuán leve es el susurro que de él hemos oído? ¿Quién entenderá el estruendo de su poder? Y aquí hay un paralelismo hebreo. O sea, se repite, ¿verdad?, lo mismo 2 veces. Y se presenta primeramente como un susurro leve. O sea, no estamos hablando de una voz hablada en este tono, ¿no? Que yo estoy hablando, o sea, está hablando de un susurro y para colmo un susurro que naturalmente está asociado a lo apacible y a lo sutil, pero se añade que es leve, un susurro leve, y Un pregunta sobre suspiro. este susurro leve que hemos oído de él, ¿quién entenderá el estruendo de su poder? ¿Por qué se le llama estruendo al susurro leve de Dios? ¿Verdad? Y aquí viene el tema. Eh, ¿Quiénes temen o le tienen miedo al estruendo de la voz de Dios? Que es un La susurro leve. multitud, la La multitud. multitud. La multitud. Esto me recuerda a Isaías 33, ¿no? Se habla del fuego consumidor. ¿Y quién va a habitar en estas llamas eternas? Ah, bueno, pues el que habita en santidad. El que tapa sus ojos para no ver cosa mala, ¿no? Como dice Isaías capítulo 33. ¿Quiénes son aquellos que cuando escuchen el estruendo del poder de la voz de Dios, escucharán un susurro y una voz de un ángel, ¿no? Por ponerlo en el contexto de lo que estamos leyendo. El que habita en santidad, el que tapa sus ojos para no ver cosas malas, el que guarda su mano de hacer lo malo. Me recuerda, ¿no? El tema, ¿verdad? Yo no sé si me estoy saliendo quizá un poco, No, pero no, me acordaba de este pasaje, lo estaba buscando, ahora no lo encuentro, pero que está en Éxodo 24, que dice que la gloria de Dios es como un fuego consumidor a la vista de ellos. así es. Y pensando de que la revelación de la gloria de Dios a la vista de la multitud o a la vista de los que temen es presenciada como algo temible, como Ujú. algo destructivo. Y sin embargo, en estas comparativas que hiciste, nos presentan eh, otra perspectiva, otra manera de ver las cosas, ¿sí? No, El estruendo y el susurro como sinónimo, algo y hermoso, algo recuerdo maravilloso con el trueno. una cita de Elena White que he oído, no la he leído, pero la he oído y la he oído mucho, así que asumo que quizás tú la has leído, Leandro, que hace referencia al día y la hora, que unos van a escuchar el día y la otra hora, otros Sí. van a escuchar truenos y estruendo. O sea, ¿quiénes realmente escuchan la voz de Dios? Y los que no están acostumbrados o los que no están prestos a oír la voz de Dios, lo que van a escuchar es trueno y relámpago. Pero es la voz de Dios leve, es un leve susurro de Dios. Es un leve Suave y susurro. apacible, la revelación que tuvo Elías en el Mm, monte, en la cueva, esa ujú, revelación de que era un soplo, un silbo ujú, suave, ¿no? Por eso, vinculándolo un poco a la cita de Primeros Escritos, la página 56, cuando dice que sopló su espíritu, Jesús sopló el espíritu cuando se lo pedían, y en ese aliento, digo, el soplo es eso, el soplo es como un susurro, es como algo suave, ujú, digo, ujú. y cómo nosotros estamos esperando recibir la presencia de Dios en nuestra vida. Por eso es que muchos, también dice la sierva, no van a entender la manera que va a proceder Dios en el tiempo del fin y cómo va a mandar su espíritu y lo van a querer guiar, lo van a querer orientar hacia lo que uno está viendo, hacia lo que la multitud entiende que tiene que ver con lo ruidoso, con lo efusivo, con ese movimiento que es muy distinto a cómo es Dios. Pregunta 9. ¿Qué había delante de su trono? ¿Qué son? Apocalipsis 4:5. Y me parece, cuando lo charlamos sobre este tema hace un ratito con Jonathan, nos pareció interesante la combinación de ambas cosas, porque dice que delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios, ¿sí? Truenos y después habla del fuego, ¿sí? Digo, el trueno como esa manifestación violenta de la naturaleza, pero que en realidad lo compara al susurro, y ahora el fuego, ¿sí? Que es también con lo que se asemeja a la gloria de Dios a la vista del pueblo de Israel, a la vista de aquellos que se querían alejar de su presencia y no acercarse, ¿no? Hablanos vos, Moisés, que no nos hable de Dios porque nos destruye. Eh, ¿Y quiénes son? Bueno, las 7 lámparas de fuego que están en el santuario las define, o sea, el símbolo aparece aquí como las
cuáles son los 7 espíritus de Dios. ¿Y cómo es esto? Bueno, en Apocalipsis capítulo 5, verso 6 nos dice: y miré aquí en el medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, mismo escena, mismo lugar, estaba en pie un cordero como inmolado. Spoiler para la semana que viene de esta historia, ¿no? O sea, Ujú. ahí aparece el cordero por el cual estaban llorando, y que estaba llorando Juan, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Esto ya lo vimos en otra lección 1, pregunta 11, y otras lecciones también en la iglesia de Éfeso, en la iglesia de Sardis, aparece nuevamente esta escena eh, de los espíritus, las estrellas, la presencia de Dios, y hemos visto en su momento Hebreos capítulo 1, verso 7, que hablando acerca de los ángeles dice: y ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. Es decir, eh, empieza a hablar también no solamente de la presencia de Dios, sino también de su transporte, ¿sí? Entonces, es ambas cosas y da la impresión de que sí, ¿sí? O sea, da la impresión de que tiene que ver con cómo Dios eh, presenta su presencia, ¿sí? Su poder, los cuernos, los ojos, la sabiduría de Dios, el poder y la sabiduría de Dios, que es Cristo, y lo hace también a través de estos ángeles. Él hace a sus ángeles espíritu, ¿sí? O sea, los ángeles son espíritu en cuanto Dios hace que sean espíritu, y a sus ministros llama de fuego en cuanto Dios hace que sean llama de fuego, pero en sí el espíritu es la naturaleza de Dios, es su carácter, ¿sí? Es lo que Él es en forma resumida, y Cristo es eso, ¿sí? El Señor es el espíritu. No sé si hay algo más que quieras agregar No, a este punto. y seguimos en Pasemos esa entonces historia, a la ¿no? otra. Vimos que habían unos candeleros, como mencionamos ahora anteriormente, pero había algo más. ¿Qué más había delante del trono? Cuando leemos la primera parte, dice versículo 6 de Apocalipsis 4, y delante del trono había un mar de vidrio semejante al cristal, y en medio del trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos, tanto delante como por detrás. Este, voy a seguir leyendo, ¿verdad? Hay otra pregunta que es qué se ve sobre ella en cuanto Al a- mar de vidrio. al mar de vidrio. Dice, y sobre las cabezas de cada ser viviente apareció una expansión a manera de cristal maravilloso, extendido encima sobre sus cabezas. Y Ezequiel 1:26, y sobre la expansión que había sido sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del Ahí. trono había una semejanza que parecía de hombre delante de él. Yo sé que faltan unas cosas más por considerar, pero No, no, quiero... pero ahí está la conexión, que dice que está el trono sobre ese mar, y el trono es de la piedra de zafiro. O sea, ahí empiezan las conexiones. Digo, Ujú, está bueno para empezar a vincular un punto con el otro. El mar cristal, o eso que refleja, está sobre los 4 seres vivientes, sobre estos, eh, de lo que vamos a ver después, y arriba hay un trono de zafiro. Es la misma revelación que se le da a Moisés, a Aarón, a los ancianos, ¿sí? De su presencia, y que había todo un embaldosado de zafiro, que era de ujú, lo mismo que estaba constituido el trono, y que es de lo mismo donde se obtiene la ley. O sea, de ese embaldosado, así de es, esa piedra, es donde se saca la piedra para los mandamientos. Y así es. hay 2 más. Exacto, y leemos Apocalipsis 15, 1 al 2, ¿verdad? Quienes también van a estar allí. Y vi como un mar de vidrio mezclado con fuego, que yo creo que también está asociado a ese elemento, ¿no? Y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y sobre su imagen y sobre su marca y sobre el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, teniendo las arpas de Dios. Y la nota número 7 dice, delante del trono sobre el mar de cristal, ese mar de vidrio que parece revuelto con fuego, por lo mucho que resplandece con la gloria de Dios, se haya reunida la compañía de los que salieron victoriosos de la bestia y de su imagen y de su señal y del número de su nombre. Y aquí hay ya que nos invita, ¿no? A la visión, para participar a través de esto. Pero nada, seguimos viendo este mar de vidrio, el fundamento del trono de Dios asociado a la gloria de Dios o a su bondad. Leandro, adelante. Algo que me destaco con lo que vos citaste de Isaías 33, están parados sobre el fuego y no se queman. Así es. El fuego
es o sea, dice que parece revuelto con por lo mucho que con la gloria de Dios, lo vinculamos al zafiro. El zafiro es el mineral con el que estaba compuesta las primeras piedras de los 10 mandamientos, y empezamos a vincular, ¿sí? O sea, lo que está haciendo este mar es reflejar la gloria de Dios. Y los 144.000, que son los que alcanzaron la victoria sobre la bestia, sobre la imagen, o sea, son aquellos que todavía no la han alcanzado, porque nadie todavía ha alcanzado todas estas victorias que plantea, porque todavía no está la marca a la bestia, porque todavía no está el número, o sea, todavía todo esto no se ha alcanzado. Será quienes estén parados sobre aquello que refleje el carácter de Dios. Pensaba en la mujer está parada sobre también la luna, ¿sí? Y la luna también refleja el sol, o sea, está parado sobre este fundamento, ¿sí? ¿Y qué hacen estos querubines? Están debajo de este fundamento llevándolo, ¿sí? O sea, ya me adelanté a la respuesta que va a seguir, ¿no? Pero digo, están llevando eso. Dice que sobre las cabezas de estos seres vivientes había esta expansión y arriba el trono. Es decir, los mensajeros de Dios transportan este trono, y es un poco lo que viene a continuación en la siguiente pregunta. ¿Cómo eran estos 4 seres vivientes y qué tenían? ¿Quiénes son y a quiénes representan? Es muy pretenciosa la pregunta que hice, porque no sé si vamos a llegar a ver a quiénes representan cada uno de estos seres vivientes, pero sí tener una idea básica, ¿sí? Apocalipsis 6 y 7, Apocalipsis 4, 6 y 7 dice: y delante del trono había un mar de vidrio semejante al cristal, y en medio del trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Y el primer ser viviente era semejante a un león, y el segundo ser viviente era semejante a un becerro, y el tercer ser viviente tenía la cara como de hombre, y el cuarto ser viviente era semejante a un águila volando, ¿sí? Es decir, está representando distintas facetas que lo podemos vincular a las tribus de Israel, a los banderines que habían alrededor del santuario. Se puede vincular también a distintos aspectos de Cristo, que después el hombre lo que hace es imitarlos, ¿sí? con cosas animales, y adora a la naturaleza antes que al Creador. Pero nos dice Ezequiel 10, 14 al 17, y cada uno tenía 4 caras, y la primera tenía rostro de querubín, la segunda rostro de hombre, la tercera rostro de león, la cuarta rostro de águila. 15. Y se levantaron los querubines. Este es el ser viviente que vi en el río Quebar, ¿sí? Es decir, ¿cómo eran estos 4 seres vivientes? Eran seres que tenían ojos por delante y por detrás, y distintos rostros, distintas manifestaciones. ¿Quiénes son? Son los querubines, dice Ezequiel 10, 14 al 17. No leemos los primeros de Ezequiel 1, 4 al 8, pero bueno, ahí un poco lo resume. ¿A quiénes están representando? Bueno, dice: y cuando andaban los querubines, andaban las ruedas con ellos, y cuando los querubines alzaban sus alas para levantarse de la tierra, las ruedas no se volvían de junto a ellos. Cuando se apartaban ellos, paraban ellas. Cuando se paraban ellas. Y cuando ellos se alzaban con ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en ellos. Entonces, vemos acá un trabajo en conjunto, ¿sí? De aquellos seres que no han caído y sirven en la presencia de Dios, que son los querubines, ¿sí? Los que cubren la presencia de Dios, los que están, los ángeles servidores, los más importantes de todos, ¿sí? O sea, ahí Lucifer en un principio había sido también un querubín, dice Ezequiel 28, y en este caso nos está hablando acerca de aquellos que han ocupado su lugar y de que están sirviendo a él, ¿sí? Los más cercanos al trono. ¿Y qué hacen ellos? Transportan esa presencia, la llevan, ¿sí? Un poco quería quedarme con esa imagen. Los ángeles celestiales transportan todo ese embaldosado, transportan ese trono, están a su alrededor, pero la transportan, se llevan con esas ruedas se mueven con el espíritu que está en ellos, y pensaba, ¿qué debieran hacer aquellos mensajeros terrenales en sintonía con los celestiales? Lo mismo, ¿sí? O sea, que el mensaje esté arriba de ellos, ¿sí? No ellos arriba del mensaje, que transportan ese mensaje. El mensaje es el mensaje de su carácter, ¿sí? De su ley, y lo que los mueve es el espíritu que está en nosotros, ¿sí? O sea, el espíritu que está en ellos debe ser el mismo que está en nosotros, que es el espíritu de Cristo. Nos mueve ese carácter, nos mueve para donde Él vaya. Amén. Bueno, y acá una cita
que tal vez ahí nos pueda ayudar a alguna reflexión. A orillas del río Quebar, Ezequiel vio un torbellino que parecía proceder del norte, una gran nube con un fuego envolvente y alrededor de él un esplendor. En medio del fuego, algo semejante al bronce refulgente. 4 seres vivientes movían numerosas ruedas entrelazadas. Por encima de todo esto se veía la figura de un trono que parecía piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía un hombre sentado en él, y apareció en los querubines la figura de una mano de hombre debajo de sus alas. Las ruedas estaban dispuestas de una forma tan complicada que a primera vista parecía que estaban en desorden, pero se movían en perfecta armonía. Seres celestiales, perdón, porque me quedo pensando en otras cosas con esto de, no, este tema es complicado, qué difícil de verlo, pero a pesar de que algo parezca complicado en la Biblia, todo se mueve en perfecta armonía, ¿sí? Mm. Y está bueno meternos en ese proceso de que el Señor también le interesa, que nos pongamos a acabar como, bueno, no importa, idea aparte. Seres celestiales empujaban las ruedas y a ellos, a su vez, eran sostenidos y guiados por la mano que estaba debajo de los querubines, que es lo importante. Sobre ellos, en el trono de zafiro, estaba el Eterno, y alrededor del trono un arco iris, emblema de la misericordia divina. Así como la disposición complicada de las ruedas estaba bajo la dirección de la mano que se veía debajo de las alas de los querubines, Dios dirige el complicado manejo de los acontecimientos humanos. En medio de la lucha y el tumulto de las naciones, aquel que se sienta por encima de los querubines todavía dirige los asuntos terrenales. Y ahí empieza a vincular toda esta complicada trama en la que estamos envueltos día a día, a nivel mundial, nacional, local, y cómo todo esto también, aún complicado, aún difícil de entender, Dios está al control, ¿sí? Y Dios es el que está por encima de todos estos asuntos. Amén. Bueno, avanzamos a la pregunta número 12, Ya estamos que terminando. pregunta, ¿qué decían incansablemente estos 4 seres vivientes y a quién se referían? Dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y reposaban día y noche diciendo, Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, que era y que es y que ha de venir. ¿Y a quién estaban dirigiendo esto? Nos daremos cuenta que está dirigido a quien está sentado al trono. Uno solo. Entonces, mucha gente, ¿verdad? Yo sé que hay una nota también que sé que estaba del comentario bíblico adventista. Mucha gente establece que esto es a una trinidad, porque dice santo, 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 o sea, menciona a 3 santos, pues tiene que ser una trinidad. Incluso el mismo comentario bíblico adventista declara que el mismo clamor de los No hay una serafines razón de válida. Isaías, que no hay razón válida para tomar esta triple expresión de la alabanza como que indica la Trinidad, pues se dirige a quien está sobre el trono, que es el Padre. Y nos daremos cuenta que la adoración de Apocalipsis, que la hemos visto hasta el momento, bastantes declaraciones de adoración, y seguiremos viendo declaraciones de adoración, siempre van a estar dirigidos al que está sentado en el trono, que es al Padre, y al Cordero, que es su Hijo Cristo. Apocalipsis siempre va a ser mención, y insisto, ¿no? Toda adoración es al que está sentado en el trono, al Padre y al Cordero, que es Cristo. Nada más. Nada más. Nada más. Adelante, Leandro. Ah, Una nota más. Habían, como es, 4 notas, pero vamos a sintetizar en estas 2 que están muy buenas. esta próxima Nota dice, 10. aun si repitiesen la misma historia, Dios sería glorificado. El ángel me mostró a aquellos que clamaban sin cesar ni de día ni de noche, Santo, 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 es el Señor Todopoderoso. Es una continua repetición, dijo el ángel, y sin embargo Dios es glorificado por ella. Aun cuando repitamos vez tras vez la misma historia, honra a Dios y demuestra que no nos olvidamos de su bondad ni de sus misericordiosas, ni de sus misericordias hacia nosotros. Más claro no canta un gallo. Dice, Hay un vínculo, ¿no? Con respecto a al, al, al pronunciar, al repetir, con el manifestar la bondad y la misericordia de él
Recordamos que alrededor de, porque todo habla de eso, o sea, el trono habla de su carácter, que es su misericordia. El fuego habla también acerca de la gloria de Dios. El arco iris habla de su misericordia, es decir, es todo un llamado de atención acerca de quién es Él y qué hacen los seres santos en el cielo. Lo declaran y no lo declaran una vez. Es decir, el contexto de esta cita es: tenemos que dar testimonio acerca de su bondad, de su misericordia en nuestra vida, tenemos que no cansarnos. La misma historia, Jonathan viene, o uno dice, ¿no? ¿Será que otra vez contar la misma anécdota? ¿Será que vale la pena contar la misma de cómo Dios me ayudó? Ya me escucharon, ya saben acerca de eso. Sin embargo, la cita lo dice muy claro: aunque repitamos vuestra vez la misma historia, honra a Dios. Es como el santo, 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 repetir varias veces, y demuestra que no nos olvidamos de su bondad ni de sus misericordias hacia nosotros. Amén. Última pregunta, pregunta 13. ¿Qué sucedía cuando esto ocurría? Es decir, ¿qué pasaba cuando los 4 seres vivientes se postraban para adorar? Dice: cuando aquellos seres vivientes dan gloria y honra y gracias al que está sentado en el trono, al que vive para siempre jamás, los 24 ancianos se postraban de delante del que está sentado en el trono y adoraban al que vive para siempre jamás, y echaban sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu placer existen y fueron creados. Y algo o sea, que me genera leer este texto es que cuando alguien repite, o sea, cuando alguien honra a Dios repitiendo y honrándolo y diciendo cómo ha sido de bondadoso y misericordioso en la experiencia de uno, hace que otros también sigan ese ejemplo, ¿sí? O sea, se repite, se multiplica. De 4 se multiplicó a 24, ¿sí? Es decir, somos multiplicadores en la medida que seguimos estos testimonios y, y nos dejamos, o sea, somos conducidos por este mismo espíritu, ¿sí? De adoración. Y la cita va en este sentido. Dice que el amor supremo a Dios lo demostrará todo hombre o mujer que sea un verdadero seguidor de Jesucristo. Da al Señor la gloria debida a su nombre, escribe el salmista, porque el Señor es grande y digno de gran alabanza, es de temer sobre todos los dioses. Los que rodean su trono, los ángeles sin pecado, otra cosita más ahí: 24 ancianos, ángeles los que rodean, los ángeles sin pecado, no importa, se postran y le adoran, alabando su nombre y exclamando: Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Somos sus criaturas, las obras de sus manos, y Él es justamente merecedor de reverencia, honor y amor. Solo obedeciéndole, ¿sí?, podemos demostrar nuestro amor. Si Él es nuestro temor, buscaremos honrarlo y glorificarlo y encontraremos nuestra mayor felicidad en hacer su voluntad. Cualquier fracaso en rendirle obediencia voluntaria mostrará que nuestro amor por Él es falso, ¿sí? Y esta cita está enmarcada en lo que acabamos de leer. No solamente los 4 seres vivientes, los ángeles sin pecado, los 24 ancianos, todos estaban eh, demostrando, ¿sí?, que es un verdadero seguidor de Jesús al postrarse, al adorarlo, al honrarlo, al glorificarlo, al reverenciarlo, ¿sí? Y en este sentido, en encontrar felicidad en el hacer su voluntad, ¿sí? En obedecer, en atender a su voz, en seguir a sus palabras y guardarlas en el corazón, ¿sí? Es la verdadera manifestación de... Y pensaba esto, ¿no? No todo el que dice Señor, Señor, en Mateo capítulo 7, no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y podemos decirlo de la boca para afuera: Santo, Ujú. Santo, Santo, y sin embargo en nuestra vida mostrar otra cara. Entonces, eh, la Escritura nos vuelve a manifestar que en el cielo, en el contexto del santuario celestial, ellos están en esa sintonía y nos invitan a nosotros a conectarnos en la misma sintonía, ¿sí? De que con nuestra vida también podamos manifestar lo que estamos viviendo. No, ya no vivo yo, es que Cristo mora en nosotros. De otra manera no es posible. Amén. Bueno, Creo que acabó, ¿verdad? acá terminamos. Creo que fue una de las más cortas de mi parte. Bueno,
Buenísimo, Leandro, ¿no? Gracias por eso A vos, Jonathan. y Estuvo sé muy que está de bueno. bendición, por lo menos para mí, y probablemente también se extiende esa bendición para otros que nos vieron. Amén. Qué bueno que esta lección se dividió en partes, porque imagínate, estuviéramos nosotros tratando de explicar Apocalipsis 5, 6, 7, 8 mezclado con 4, no iba a dar tiempo a ver quizás todas las bellezas y el detalle Listo. de Dios en estos textos, pero lo gloria a Dios, ¿verdad? Por esta lección y nada, seguiremos aprendiendo en la próxima semana con la lección número 11, así que le invitamos que permanezcan conectados con nosotros a cada una de estas lecciones a fin de que sigamos aprendiendo de la palabra de Dios y de su amor y de su bondad. Leandro, no sé si quieras comentar Amén. algo antes de despedirnos. Nada, agradecerles a todos los que se están sumando, decirles que en breve estamos teniendo fiesta de tabernáculos, fiesta de cabañas, ¿sí? Hay 2 grandes encuentros, yo recuerdo uno acá en Argentina, Jonathan me va a comentar otro, me imagino, ¿sí? O por lo menos va a ser la invitación para quienes estén de un lado o del otro puedan estar. En Argentina, del 29 de septiembre al 8 de octubre vamos a estar teniendo un encuentro en Los Cocos, provincia de Córdoba, República Argentina. Todavía hay lugar, se están inscribiendo muchos, pero todavía hay lugar, así que no dejes de sumarte. Si necesitas ahí el enlace de inscripción o lo que sea, cualquier duda, cualquier pregunta, escribinos, ¿sí? Los números los podemos poner en pantalla, pero si no ahí, o a Roberto, o a Daniel, o a este servidor, nos puedes escribir y ahí te vamos a estar contestando rápido, ¿sí? Como para que te puedas sumar. Ya están, por lo menos desde hace ya un tiempo, invitados Adrián Evans desde Australia y Rogerio Bussi desde Brasil. Hay algunos programas de salud especiales, van a haber doctoras que van a estar ahí también a cargo de algunos temas, algunas partes especiales. Así que va a estar muy bueno, ¿sí? No te lo pierdas y si puedes ir a la primera parte, si puedes ir a la segunda parte, si puedes ir todo, espectacular, pero no dejes de asistir, bautismo, demás, sumate porque como ¿no? El trono de misericordia, que eran las luces de neón para que asistan, bueno, esto es lo mismo, ¿sí? Asistan, súmense porque realmente va a ser una gran bendición para tu vida. Amén, así es. Y como mencionó Leandro, aunque nosotros lamentablemente no vamos a poder estar en Argentina este año va a Bueno, ser pero va a otro, haber otra. pero vamos a estar en la fiesta de tabernáculos en Georgia. Aquellos que estén quizás en Estados Unidos o cercanos y quieran llegar a Georgia, es bastante al norte. El lugar se llama el Maple Ridge Creek. ¿Verdad? Se pueden contactar con nosotros, nos escriben un comentario o cualquier cosa y nosotros estaremos pendientes. Va a ser de octubre 1 a octubre 8. ¿Verdad? Vamos a estar allá con el pastor Ben Cramlich, amigo de nosotros, así que Qué bueno. va a ser Saludos para él. va a ser culto probablemente en inglés, en caso de que, ¿verdad? Alguien que no entienda el inglés y como quiera desee participar, nos deja saber y entonces buscamos asistencia para las traducciones. Pero voy a estar yo, va a estar Carlos también, vamos a tener unos temas allá también en inglés y probablemente también traducido al español en caso de ser necesario. Pero estaremos en Maple Ridge Creek en Morganton, Georgia. Así que aquellos que estén cerca, pues pueden también visitarnos allá. Listo los anuncios de mi parte. Bueno, oramos y concluimos por esta noche, si lo está viendo en vivo o cuando sea. Oremos. Amante Padre, gracias. Gracias por tu bondad. Gracias por lo que haces para revelarnos tu consistencia en cuanto a tu amor para con nosotros, a través de la entrega de Cristo, a través de cada uno de los símbolos del santuario, a través del símbolo del arco iris, de la señal del pacto. Gracias, Padre, porque todo lo que buscas es ganar nuestra confianza para que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia y Amén. poder hallar el socorro que tanto necesitamos en estos tiempos oportunos. De manera especial, quiero pedirte justo eso, que sigas revelando tu bondad a la Amén. vida de todos nosotros, que podamos cada día conocerte más y que este Amén. conocimiento nos atraiga a ti. Eh, Gracias, Padre, por la bendición de tu palabra. Gracias por la Amén. bendición de tu sábado. Estas cosas las pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, familia, bendiciones a todos. Nos veremos. Nos fuimos de nuevo aquí al Ay, momento. perdón. Ahí estamos. Saludos a todos. Bendiciones. Nos veremos próximamente en las siguientes lecciones. Bendiciones a todos. Chao, chao.
¿Todavía no nos fuimos? Ah, bueno.